Pueden sacrificarlo si quieren, da lo mismo, dijo el millonario deshaciéndose del caballo que durante 22 años lo acompañó desde la pobreza hasta la riqueza. «Papá, no lo hagas, por favor», suplicaba su hijo, con el rostro rojo de tanto llorar. Pero ese mismo día, el millonario, frío, quedaría sin palabras, ante lo que nadie esperaba que ocurriera. En 6 horas, este hombre que acaba de vender su caballo para morir, estará suplicando que el mismo animal salve su vida. Pero comencemos por el momento exacto en que todo se quebró. ¿Y el caballo?, preguntó Julio Mendoza, señalando hacia el establo, donde Trueno observaba con curiosidad a los extraños que invadían su hogar. «Va incluido en la venta. Ustedes pueden hacer lo que consideren más conveniente», respondió Matías Herrera, de 43 años, sin siquiera mirar al animal que había sido su compañero durante más de 2 décadas. Las palabras salieron de su boca con la frialdad de quien descarta un mueble viejo. «Está muy viejo para reubicarlo. Será más económico procesarlo que buscarle un nuevo hogar», asentió Julio pragmáticamente. Procesarlo. La palabra flotó en el aire como sentencia de muerte disfrazada de jerga empresarial. «No puedes hacer esto», gritó Diego, de 16 años, corriendo como una bala. «Diego, esto es una reunión de negocios». «Esto no es negocio, es traición», gritó con lágrimas explotando por sus mejillas. «Trueno te ayudó a construir todo lo que tienes, y ahora lo vas a matar por dinero». El silencio que siguió cortó más profundo que cualquier grito. «Firmaremos ahora mismo», respondió Matías con voz cortante. Diego corrió desesperadamente hacia Trueno. Se arrojó sobre su cuello. «Lo siento, amigo. Siento que los humanos seamos tan cobardes». Los papeles se firmaron en 15 minutos. 22 años de historia familiar, reducidos a firmas sobre documentos que sellaban una traición que haría llorar a Los Ángeles. «El camión vendrá el lunes por la mañana», confirmó Julio guardando los documentos. Cuando los compradores se marcharon, Matías se acercó al establo por primera vez en meses. Trueno lo encaró desde su box, pero algo había cambiado. Sus ojos reflejaban una tristeza que sangraba traición y una sabiduría que solo viene del dolor profundo. «No es nada personal, muchacho. Es solo negocios», murmuró Matías, incapaz de sostener la mirada. Trueno bajó la cabeza lentamente, se dio la vuelta con dignidad herida y caminó hacia el fondo del establo. Era la primera vez en 22 años que le daba la espalda a su dueño. Pero Matías no imaginaba que esa sería la última imagen que Trueno guardaría de él, hasta que el momento en que tendría que elegir entre venganza y amor. ¿Cómo un hombre que una vez acariciaba con ternura infinita las crines de su compañero, que había construido un imperio literalmente sobre el lomo de este noble animal, ahora podía venderlo al matadero sin pestañear? La respuesta yacía enterrada en más de 22 años de ambición que había envenenado su corazón hasta convertirlo en piedra helada. Y en pocas horas, cuando la muerte viniera a cobrárselo, descubriría que algunas piedras todavía pueden sangrar. Matías Herrera, de 23 años, pisó por primera vez el terreno que cambiaría su destino para siempre. Era un joven con bolsillos vacíos, pero corazón lleno de sueños imposibles. «La propiedad incluye ese potro de 1 año», explicaba don Manuel, señalando hacia un alazán rebelde que galopaba libre. «No necesito el animal», murmuró Matías, calculando cada centavo. «Ese caballo tiene instinto especial para estas montañas. Lo necesitarás más de lo que imaginas. $200 extra. Está bien». Pero Matías no sabía que cada decisión futura lo alejaría del hombre humilde que era en ese momento. Pero lo que Ricardo no mencionaba era que cada mejora en la imagen de Matías sería un clavo más martillado en el ataúd de su humanidad,
y que muy pronto Trueno pagaría el precio de esa ambición con su propia sangre. Los primeros meses fueron guerra declarada. Trueno tenía rebeldía de animal sin domesticar, pero había algo más en sus ojos: inteligencia que evaluaba constantemente a este humano. Matías descubrió rápidamente la verdad. El caballo conocía cada sendero donde las camionetas se atascaban, donde otros constructores fracasaban. Él triunfaba. «Eres mi GPS viviente», bromeaba mientras cargaban materiales. Los proyectos lucrativos explotaron. La empresa creció exponencialmente a lomos de su compañero. Pero lo que realmente selló su destino fue una tormenta que casi mata a Matías. Su camioneta se averió a 15 kilómetros del rancho. Frío mortal, visibilidad nula, sin señal de teléfono. Fue Trueno quien lo encontró. Sin guía humana, siguiendo instinto primitivo, lo guió de regreso por senderos que jamás habría encontrado en la oscuridad. «Ya no eres mi socio», susurró esa noche, acariciando el cuello tibio. «Eres mi salvavidas». En este exacto momento, mientras agradecía a Trueno por salvar su vida, Matías no imaginaba que años después estaría dispuesto a sacrificar a quien más lo había ayudado. 3 años después llegó Elena Vázquez, veterinaria de ojos dulces que quedó hipnotizada con la inteligencia de Trueno. «Es como si entendiera cada palabra», le confesaba a Matías mientras examinaba al animal. El romance explotó en ese rancho que Elena convirtió en paraíso. Se casaron en el jardín. Trueno llevó los anillos atados a su crin. Era más que mascota, era familia. Cuando nació Diego, algo mágico sucedió. Trueno se transformó en guardián perfecto del bebé. «Trueno es el tío favorito», bromeaba Elena, viendo cómo el niño se dormía acurrucado contra el animal. Pero mientras Elena construía este paraíso familiar, Matías ya soñaba con expandir. El dinero fluía como río desbordado. Y muy pronto llegaría alguien con promesas doradas que convertirían estos momentos felices en apenas un recuerdo sangrante. Diego y Trueno desarrollaron conexión que trascendía palabras. Cada mañana, el niño visitaba al caballo para charlar sobre sueños infantiles. «Trueno entiende todo», le contaba a Elena. «Cuando estoy triste, él también se pone triste». Elena sonreía, pero sombra cruzaba su rostro. Matías había comenzado a perder esa capacidad de conexión emocional. Mientras Diego crecía con amor incondicional de Trueno, su padre se alejaba cada vez más, obsesionado en convertir su pequeña empresa en imperio, porque en pocos años, cuando Ricardo Salinas apareciera con sus promesas venenosas, Matías ya habría olvidado quién lo salvó aquella noche de tormenta. A los 6 años de Diego, las primeras grietas aparecieron. «He comprado una casa en Los Altos», anunció Matías durante la cena, tratando de sonar casual. «¿Nos mudamos?», preguntó Elena. «Solo entre semana. Los fines de semana seguiremos viniendo». Pero Diego, con intuición infantil que atraviesa las mentiras de adultos, sabía lo que significaba. Esa noche, abrazado a Trueno, lloró. «No quiero irme, amigo». Como si hubiera comprendido cada palabra, Trueno apoyó su cabeza en el hombro del niño. La transición fue gradual pero implacable, como enfermedad silenciosa. De lunes a viernes en mansión urbana, fines de semana en rancho. Luego solo sábados. Después solo algunos domingos. Mientras Matías celebraba cada contrato millonario, Trueno esperaba pacientemente en el establo, sin saber que su dueño ya había comenzado a verlo como obstáculo en lugar de familia. A los 32 años, Matías había multiplicado su empresa por 20. El dinero se acumulaba en cuentas que crecían exponencialmente. Entonces llegó el diablo con traje italiano. Ricardo Salinas. 50 años, sonrisa que prometía mundos imposibles, conexiones que abrían puertas blindadas. «Tu empresa factura millones.
Matías, le decía Ricardo en su oficina del centro, señalando hacia las montañas donde se veía el rancho. Pero tu imagen personal grita, constructor rural. Ese rancho da imagen amateur a inversores sofisticados. ¿No merecen Elena y Diego vivir según tu verdadero estatus? Una mansión que refleje tu poder, no una casa de campo que susurra pobreza. Las semillas del veneno fueron inyectadas ese día con precisión quirúrgica. Pero lo que Ricardo no mencionaba era que cada mejora en la imagen de Matías sería un clavo más martillado en el ataúd de su humanidad, y que muy pronto Trueno pagaría el precio de esa ambición con su propia sangre. «He comprado una casa en Los Altos», repitió Matías, cuando Diego tenía 6 años, tratando de sonar como decisión natural. Elena dejó caer su tenedor. «¿Nos mudamos?» «Solo entre semana, para estar cerca de las oficinas principales. Los fines de semana seguiremos viniendo». Pero Diego, con intuición infantil que atraviesa mentiras adultas como cuchillo caliente, sabía lo que significaba realmente. Esa noche, abrazado a Trueno, lloró. «No quiero irme, amigo. Tú no entenderías la ciudad». Como si hubiera comprendido cada palabra que desgarraba el aire, Trueno apoyó su cabeza en el hombro del niño. La transición fue gradual pero implacable como cáncer. De lunes a viernes en mansión urbana, fines de semana en rancho, luego solo sábados, después solo algunos domingos sangrantes. Matías se sumergía cada vez más en su mundo empresarial, obsesionado con cerrar el gran contrato que Ricardo agitaba como zanahoria frente a burro hambriento. Mientras Matías celebraba cada contrato millonario que firmaba, Trueno esperaba pacientemente en el establo, sin saber que su dueño ya había comenzado a verlo como obstáculo que mancha la imagen corporativa. Pero el universo estaba preparando una lección que haría que todas las ambiciones de Matías se sintieran insignificantes ante lo único que realmente importaba. Durante el 10º cumpleaños de Diego, Elena comenzó a sentir fatiga que ningún descanso lograba aliviar. Los exámenes médicos confirmaron lo impensable: cáncer de ovarios, etapa avanzada. El mundo de la familia se desplomó como castillo de naipes. Los siguientes 2 años fueron batalla épica entre vida y muerte. Elena luchó con valentía que habría hecho llorar a guerreros, pero su cuerpo se debilitaba día tras día. Fue durante esos momentos más oscuros cuando Trueno demostró una sensibilidad que trascendía cualquier explicación científica. Instintivamente, el caballo detectaba cuándo Elena tenía crisis más severas. Se acostaba junto a su ventana, relinchando suavemente, como si tratara de transferirle su propia fuerza vital. «Es como si supiera exactamente cómo me siento», le susurraba Elena a Matías durante una de sus pocas visitas al rancho. «Trueno ha sido mi ángel guardián durante toda esta enfermedad». Matías asentía distraídamente, su mente ocupada con mantener la empresa mientras su esposa moría lentamente. «Matías, entiendo tu dolor, pero no puedes permitir que esta tragedia destruya todo lo que hemos construido. Los inversores necesitan verte fuerte, enfocado», susurraba Ricardo como buitre que huele carroña. La noche que Elena murió fue la más larga en la vida de Matías. Diego, de 12 años, se acurrucó contra Trueno en el establo, llorando hasta quedarse sin lágrimas. El caballo permaneció inmóvil toda la noche, como guardián velando el dolor de su pequeño humano. «Prométeme algo», dijo Elena, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomando la mano de Matías. «Lo que quieras», susurró él, con voz quebrada. «Promete que nunca abandonarás a Trueno. Él nos ayudó a construir todo esto. Él cuidó de nosotros cuando tú no podías estar aquí». Matías prometió, devastado por culpa que le carcomía las entrañas. Pero Elena no sabía que las promesas hechas en momentos de dolor extremo a veces se olvidan cuando regresa la ambición que devora almas.
2 años después del funeral, Matías había canalizado su dolor hacia la única medicina que conocía: trabajo obsesivo que consume horas y devora almas. La empresa se volvió su refugio, el éxito su única terapia válida. Y Ricardo se convirtió en su consejero más influyente. Elena hubiera querido que siguieras adelante, decía Ricardo, rodeados de planos para el proyecto más ambicioso. Este contrato internacional lo cambiará todo, pero necesitamos imagen personal absolutamente impecable. Diego, ahora de 14 años, luchaba contra depresión que ni los psicólogos más caros lograban penetrar. Sus únicas horas de paz eran los fines de semana en el rancho, montado en Trueno, ya de 16 años. ¿Sabes qué, Trueno? A veces pienso que tú fuiste el único que realmente quiso a mamá. Papá siempre estaba ocupado con reuniones importantes, pero tú estuviste ahí cada día. El caballo parecía asentir, cargado de sabiduría silenciosa. Pero mientras Diego encontraba consuelo en su viejo amigo, la presión externa se intensificaba como torniquete. Matías celebraba su mayor contrato de la historia, sin saber que estaba firmando también la sentencia de muerte de su mejor amigo. Los inversores europeos son muy estrictos con apariencias, comentaba Ricardo con aparente naturalidad. Pronto tendrás que tomar decisiones difíciles sobre activos no productivos. Y en pocas semanas, cuando llegaran los hombres de traje para inspeccionar la imagen corporativa, Trueno se convertiría en el obstáculo que había que eliminar. Pero el destino estaba preparando una tormenta que pondría a prueba el corazón de todos y revelaría quién realmente conocía el significado del amor incondicional. Las siguientes semanas fueron de presión psicológica que habría quebrado mentes más débiles. Reuniones donde los socios comentaban casualmente sobre imagen empresarial moderna. Llamadas de inversores preguntando sobre activos no productivos e insinuaciones constantes de que el rancho representaba amateurismo rural. Los grandes empresarios no se aferran al pasado por sentimentalismo, insistía Ricardo durante sus visitas. Ese rancho y ese caballo viejo son símbolos de quién eras, no de quién te has convertido. Diego notó el cambio radical en su padre. Las visitas al rancho se volvieron más escasas, más tensas. Matías ya no acariciaba a Trueno como antes. Lo miraba como si fuera un problema que resolver. Y muy pronto escucharía una conversación telefónica que le destrozaría el alma y marcaría el comienzo del final. Porque en pocas horas, Matías tomaría la decisión que convertiría la traición de su corazón en realidad sangrienta. Los inversores europeos llegaron como buitres elegantes para la inspección definitiva. El contrato que convertiría a Matías en multimillonario internacional pendía de un hilo de seda. Ricardo organizó una cena de gala que sangraba dinero, vinos franceses, manjares que costaban salarios anuales, magnates que movían países con un gesto. Durante la velada, Herr Klaus Weber, el alemán de modales que cortaban como bisturí, comentó con inocencia venenosa: Herr Herrera, nos impresiona su portfolio, muy sofisticado. Matías sonrió como niño con calificaciones perfectas. Pero entonces Weber añadió con precisión quirúrgica: aunque nuestros investigadores mencionaron que mantiene propiedades rurales, esperamos que eso no interfiera con la imagen corporativa que exigimos. El comentario fue bofetada que resonó en toda la habitación elegante. Esa noche Ricardo fue directo como verdugo. Llegó el momento de la decisión definitiva. O cierras este contrato multimillonario, o sigues jugando al ranchero nostálgico. Es mi hogar, murmuró Matías, pero su voz ya no tenía convicción. Era tu hogar, corrigió Ricardo con frialdad de morgue. Ahora es obstáculo para tu futuro. Y en ese momento exacto, sin saberlo, Matías acababa de sellar el destino de Trueno con sus propias palabras temblorosas.
Esa noche, Diego no pudo dormir. Se acurrucó contra Trueno, susurrando: «Papá te va a entregar para que te maten, ¿verdad? Después de 22 años, después de todo lo que hiciste». Los ojos del caballo reflejaron tristeza que sangraba traición, pero también aceptación que solo los corazones nobles poseen. Al día siguiente, después de presenciar la traición consumada, Diego explotó hacia las montañas como alma que huye del infierno. Llegó al mirador, donde Elena los llevaba de niños para ver atardeceres dorados. Ahí, en la roca que su madre bautizó el trono de los sueños, Diego lloró la muerte de su infancia. Las nubes se oscurecían con velocidad que helaba sangre. En las montañas el clima cambia en minutos, pero Diego no prestó atención. Su dolor era más grande que cualquier tormenta externa. Pero el cielo estaba preparando una lección que haría que padre e hijo dependieran del corazón más noble del mundo para sobrevivir. En la mansión, Matías no podía concentrarse. La imagen de Trueno dándole la espalda lo perseguía como fantasma acusador. Ricardo llegó con champán que sabía a victoria. ¡Felicitaciones! El contrato está prácticamente cerrado. Diego no ha regresado, murmuró Matías, viendo nubes que se hinchaban como globos negros. Los adolescentes son dramáticos. Pero cuando explotó la tormenta torrencial, Matías sintió terror que no había sentido en años. ¡Vamos a buscarlo! Ricardo lo acompañó, pero ya había calculado fríamente. Si algo le pasaba a Matías en esas montañas, heredaría toda la empresa sin compartir ganancias. Era la oportunidad perfecta, envuelta en tragedia natural. Bajo lluvia que caía como lanzas del cielo enfurecido, encontraron a Diego en cornisa inferior, completamente inaccesible. Para llegar, Matías tendría que descender por sendero que bordeaba precipicio de 200 metros. «¡Voy por ti, hijo!», gritó Matías hacia el abismo. «Es suicidio puro», intervino Ricardo, alejándose sigilosamente hacia la camioneta con sonrisa que prometía herencia. Matías comenzó el descenso más peligroso de su vida. Cada paso era negociación directa con la muerte que esperaba abajo. Algo lo impulsaba, la imagen de Diego esperando que su padre llegara a salvarlo, como Trueno había hecho tantas veces por ellos durante más de 20 años. Estaba a 10 metros de Diego cuando resbaló. Sus manos se aferraron desesperadamente a rama que crujió como huesos quebrándose. «Si no logro subir, siento haber traicionado a Trueno. Siento haber traicionado la memoria de tu madre». La rama cedía más. Sus fuerzas se desvanecían como agua entre dedos. «¡Ayuda! ¡Alguien que nos ayude!». Solo el eco de sus voces desesperadas respondía desde montañas indiferentes. Los dedos entumecidos perdían sensación. La muerte esperaba 200 metros abajo. En ese momento de desesperación que desgarraba almas, un sonido familiar atravesó la tormenta como flecha de esperanza. Un relincho, fuerte, claro e inconfundible. El sonido del perdón que galopaba a través de la noche para salvar a quien lo había traicionado. Porque a veces, los corazones más nobles del mundo regresan para demostrar que el amor verdadero no conoce venganza. 6 horas antes, cuando los últimos ecos de la traición aún sangraban en el establo vacío, Trueno había permanecido inmóvil como estatua de dolor viviente. Por primera vez en 22 años, el lugar que había sido su hogar se sentía completamente vacío de amor. La ausencia cortaba más profundo que cualquier cuchillo. El caballo, con sus 22 años de sabiduría acumulada, entendía lo que había ocurrido. Había sido traicionado por quien más amaba. Pero Trueno no conocía venganza. Su corazón solo albergaba amor que trasciende heridas y perdón que desafía lógica humana. Cuando los gritos desesperados llegaron de las montañas,
transportados por viento nocturno como mensajes de socorro, algo ancestral explotó en el alma del caballo. Esas voces que sangraban terror, las conocía como el sonido de su propio latido acelerado. Matías, Diego, su familia, en peligro mortal. Lo que siguió destrozó toda lógica conocida por ciencia veterinaria. Con fuerza que no debería haber tenido a su edad, Trueno pateó la puerta del box como si fuera hecho de papel. La madera crujió como huesos quebrándose. Los goznes gritaron protesta metálica. ¡Crack! La puerta explotó en pedazos. Sin dudarlo un segundo, el caballo salió galopando hacia la tormenta que rugía muerte en las montañas. 15 kilómetros de terreno que habrían matado a animales más jóvenes. Senderos rocosos que desgarraban sus cascos envejecidos hasta hacerlos sangrar. Lluvia helada que calaba hasta huesos artríticos. Viento huracanado que amenazaba con arrancarlo del precipicio a cada paso. Pero Trueno avanzaba con determinación de 22 años de amor incondicional convertido en fuerza pura que desafiaba las leyes de la naturaleza. Sus pulmones ardían como fuego infernal. Su corazón bombeaba con ritmo irregular que habría matado a caballos más débiles. Cada galope era agonía que atravesaba su cuerpo como lanzas, pero cada segundo de demora podría significar muerte de su familia, porque para Trueno eso seguían siendo familia, sin importar traiciones, documentos firmados ni palabras que cortaban como navajas. El amor verdadero no conoce condiciones ni guarda rencores que envenenan corazones. Pero lo que encontraría al llegar al precipicio pondría a prueba hasta el corazón más noble del mundo. Cuando Trueno llegó al borde del precipicio, jadeando como motor que está por explotar, la escena que encontró habría quebrado corazones humanos. Matías colgaba de rama que se quebraba bajo su peso, sus fuerzas al límite que separa vida de muerte. Diego se aferraba desesperadamente a rocas con pierna fracturada, completamente incapaz de ayudar. Ambos gritaban hacia el vacío negro, pero sus voces se perdían en rugido ensordecedor de tormenta. El caballo evaluó la situación con inteligencia primitiva que a veces supera razonamiento humano. «¡Es Trueno!», gritó Diego, al reconocer silueta familiar. «Papá, es Trueno, vino por nosotros». «No puede ser», murmuró Matías, incrédulo, mientras Rama cedía centímetro más hacia muerte. «¿Cómo llegó hasta aquí?» Pero ahí estaba, viejo compañero, arriesgando vida para salvarlos. Trueno necesitó 40 minutos que se sintieron como eternidad sangrienta. Cuando llegó al saliente, su pelaje empapado, respiración irregular, pero mirada con determinación implacable. «¡Sube sobre mi lomo!», gritó Diego. «Trueno nos va a sacar». «No puedo. Si me caigo arrastraré a Trueno», dijo Matías, vencido por miedo. «Trueno vino sabiendo que podría morir. No desperdicia su sacrificio», exclamó Diego, lágrimas mezclándose con lluvia. Las palabras llegaron como revelación divina. Con un grito desde alma desgarrada, Matías se impulsó hacia arriba. Sus manos se aferraron a crines justo cuando Rama se quebró con chasquido como disparo. Por un segundo terrorífico, los tres estuvieron al borde de caer juntos. Pero Trueno, desafiando edad y estado, logró estabilizarse. Cada paso hacia arriba era negociación con muerte. Trueno jadeaba violentamente. Corazón latía irregular, pero se negaba a detenerse. Cuando llegaron a terreno seguro, los tres colapsaron sobre hierba mojada. «Perdóname, viejo amigo. Perdóname por todo», susurró Matías, abrazando cuello de Trueno. «Trueno», murmuró Diego, con pánico. «¿Qué te pasa?» Los ojos del caballo comenzaron a vidriarse. Su respiración más laboriosa. Matías entendió con horror que Trueno había usado las últimas reservas de vida para salvarlos. El caballo que había traicionado estaba muriendo después de demostrar lealtad más pura jamás vista. Pero esta no sería la última lección que Trueno enseñaría sobre perdón que trasciende toda traición humana. Los siguientes días
fueron los más largos y transformadores en la vida de Matías Herrera. Trueno había sido trasladado de emergencia al hospital veterinario más prestigioso. El doctor Fernando Villas fue brutal en su diagnóstico. Su caballo sufrió infarto masivo durante el rescate. A su edad, después de semejante esfuerzo, es milagro que siga respirando. Matías no se separó del animal ni un segundo. Durmió en silla junto al establo médico, velando cada respiración laboriosa como si pudiera transferirle vida con su presencia. Diego lo acompañaba todos los días, susurrándole historias sobre aventuras que vivirían cuando se recuperara. Ambos sabían que Trueno luchaba batalla épica contra muerte misma. Fue durante esa vigilia que Matías experimentó transformación más profunda de su existencia. Recordó cada momento de 22 años compartidos. El potro rebelde que lo había ayudado a construir imperio. El guardián que había cuidado a Diego. El consolador que había acompañado a Elena. ¿Cuándo vendí mi alma al éxito?, se preguntaba en madrugadas que sangraban culpa. Pero la respuesta llegó cuando el diablo apareció con traje italiano. Matías, necesitamos hablar de negocios urgentes. Los inversionistas están preguntando por asuntos pendientes, dijo Ricardo con habitual falta de alma. ¿Qué asuntos? La venta del rancho. El caballo ya no es tu problema. Los compradores pueden proceder con arreglos finales. ¡Fuera! ¿Perdón? Te dije que te fueras ahora. No puedes permitir que emociones. Los únicos asuntos pendientes que me importan son con mi familia. Y este caballo ha sido más familia que tú jamás serás. ¿Estás cancelando el contrato internacional? ¿Todo esto por animal moribundo?, preguntó Ricardo incrédulo. Estoy despidiéndote y cancelando venta del rancho. Y si los inversionistas necesitan que abandone a mi familia, entonces no son socios que necesito. La transformación era total. El hombre que había perseguido estatus acababa de elegir amor por encima de ambición que devora almas. Matías regresó junto a Trueno, tomó cabeza del caballo entre manos temblorosas. Te prometo algo, viejo amigo. Si sobrevives, si me das segunda oportunidad que no merezco, vamos a construir algo más valioso que cualquier imperio. Como si hubiera escuchado cada palabra que sangraba arrepentimiento, Trueno abrió ojos por primera vez en 3 días. Su mirada ya no tenía opacidad de muerte. Había brillo débil pero definitivo, como llama que se niega a extinguirse. ¡Doctor! ¡Sus signos vitales mejoran! El veterinario llegó corriendo. Examinó al caballo con incredulidad. Sus signos están mejorando significativamente. No puedo explicarlo médicamente, pero parece que ha decidido vivir. «¡Sabía que no nos ibas a dejar!», gritó Diego, arrojándose sobre cuello de Trueno con lágrimas de felicidad pura. La recuperación fue lenta, pero constante, como amanecer después de noche más larga. Trueno necesitó 2 meses para caminar normalmente. Su corazón quedaría débil, pero su espíritu había triunfado sobre muerte. Matías reestructuró completamente su vida, desde cimientos que habían estado podridos por años. Vendió mansión urbana sin nostalgia y regresó al rancho como soldado que vuelve a casa después de guerra. Redujo empresa a la mitad, pero duplicó satisfacción que alimentaba el alma. 6 meses después, el rancho se había convertido en Refugio Trueno, santuario para caballos retirados. «Hay cientos como él», le había dicho el doctor Villas. «Animales que dieron todo y ahora son considerados obsoletos». El refugio acogía caballos de carga, animales de competencia retirados,
compañeros equinos de familias que se mudaban a ciudad. Diego, ahora de 17 años, administraba refugio los fines de semana. Cada caballo que llega tiene historia de lealtad traicionada, le comentaba a su padre. Pero Trueno les enseña que amor verdadero siempre encuentra manera de sanar. Los fines de semana, Refugio se llenaba de visitantes. Familias que traían niños para aprender sobre nobleza animal. Terapeutas que usaban conexión equina para sanar corazones humanos rotos. Pero momento más especial era atardecer. Matías, Diego y Trueno caminaban juntos hasta Colina donde Elena los llevaba de pequeños. Una tarde, Diego preguntó, ¿crees que mamá estaría orgullosa? Tu madre sabía exactamente lo que pasaría. Por eso me pidió que nunca abandonara a Trueno. ¿A qué te refieres? Elena sabía que me perdería en ambición. Sabía que necesitaría que alguien me recordara quién era realmente. Ella sabía que cuando llegara momento crucial, este viejo amigo me enseñaría camino de regreso a casa. Entonces Trueno no solo nos salvó en montaña, nos salvó como familia. Exacto. Un año después, Matías recibió llamada de inversores europeos ofreciendo comprar refugio para turismo ecológico. Me halaga su interés, pero Refugio Trueno no está en venta, ni nunca lo estará. No todo se puede medir en dinero. Algunas cosas valen más que toda fortuna del mundo. Esa noche, mientras acariciaba las crinas plateadas de Trueno, Matías susurró: construiste familia, construiste amor incondicional, la clase de lealtad que trasciende traición, que perdona sin condiciones, que arriesga todo sin esperar nada. El caballo relinchó suavemente como había hecho miles de veces durante casi 3 décadas. Pero esta vez, Sonido llevaba el peso de toda una vida de amor que había conquistado muerte, traición y ambición humana. La historia del millonario y el caballo guardián se había convertido en testimonio viviente de que amor verdadero siempre encuentra manera de sanar las heridas más profundas y construir puentes donde otros solo ven precipicios que destrozan las almas. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en la lealtad de quienes nos acompañan. Los animales, con su amor puro, nos enseñan que el perdón es posible, que la redención siempre está al alcance y que nunca es demasiado tarde para elegir amor por encima de la ambición que devora corazones.